Oi, Pedro. Já estamos ao vivo, Pedro. A hora que você Mafra, quiser, se já você... podemos iniciar. Mafra, se você... Já que você está aí, deixo para você, ô Mafra. Não, eu deixo contigo, como combinado. Pode seguir. Estou saindo do... Meu presidente. Não. Ok. Alô? Saudações, Gonçalo. Muito bem, muito bem. Tudo bem por aí? Tudo bem. Tudo bem, me alegro. Saudações, André, tá bom? Pedro, tudo bem? Tudo. 11h30, quantos... já tem audiência? Estamos com 9 pessoas na sala. Todos estão já nos vendo e nos ouvindo. Eu acho que podemos ir começando, Pedro. Muito bem, então, é uma grande satisfação inaugurar hoje nossas atividades de reuniões ou apresentações da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, que é uma sociedade nova, recentemente criada, e que visa congregar, então, profissionais que trabalham na área de biossegurança, tanto na área de pesquisa, como na área de produção, como na área de diagnóstico, e, enfim. Então, todos os profissionais dessa área. A sociedade vem para trazer essa continuidade de biossegurança que já foi trabalhada por alguns anos pela Anbio, também conhecida, amplamente conhecida, e vários dos nossos membros hoje são ou foram da Anbio também, e a gente cria e amplia a questão da biossegurança no país, na sociedade, com a inclusão da bioproteção. Então, em nome do professor Mafra, que está presente também, que hoje preside a Sociedade Brasileira, e os demais membros da diretoria da sociedade, dou as boas-vindas e fico muito feliz e satisfeito com esse início de trabalho que a gente está propondo. E, certamente, nós teremos agora, no final desse período, ou seja, final do ano, as questões de ajuste, e, a partir do ano que vem, com uma regularidade quinzenal, de termos reuniões sempre temáticas na área de biossegurança e bioproteção, no conceito de saúde única. Então, isso é importante para que a gente consiga agregar todos os profissionais que têm interesse em desenvolver trabalhos nessa área. E também nós estamos passando um momento também importante no Brasil, quando a gente está discutindo uma própria construção, eventualmente, de um NB4, e outros temas de alta relevância que a gente tem que discutir, e uma sociedade científica tem um papel importante na discussão desses temas. Então, ficamos muito satisfeitos com essas iniciativas e a proposição da Sociedade Brasileira. O moderador da atividade de hoje, o Dr. André Mendonça, ele vai também colocar depois o e-mail de contato da Sociedade Brasileira. Então, as pessoas interessadas que queiram se afiliar ou integrar essa sociedade recém-criada, no período desse ano, que a gente sabe o quão importante também passa a ser a biossegurança e a bioproteção, poderão entrar em contato por meio desse e-mail, e em breve a gente terá os
também da sociedade, que facilitará os atos conosco e para as pessoas poderem se integrar. Assim, eu dou as boas-vindas a todos e um agradecimento aos que estão trabalhando nessa organização desse seminário de hoje, e desejar um bom trabalho e sucesso nessa atividade de hoje. E, com certeza, com a presença profissional como o Dr. Gonzalo, nós seremos agraciados e faremos uma das melhores, uma aula magna ou uma atividade magna inaugural nesse espaço com todas as propriedades que a gente pode ter. E já agradecendo a iniciativa desse evento, passa a palavra ao André, que será o moderador da atividade de hoje. Então, a palavra é contigo e obrigado, André. Obrigado, Pedro. Um bom dia a todos. Coube a mim aqui a honra de apresentar o nosso palestrante de hoje, o Dr. Gonçalo. Antes de iniciar a apresentação do Gonçalo, eu queria informar a todos que essa apresentação ela ficará disponível na página da SB3 do Facebook. Ela estará sendo gravada. Muitas pessoas já disseram que tem muito interesse em assistir essa palestra, mas que não tem disponibilidade nesse horário. Então, a palestra ficará disponível no site na página do Facebook da SB3. E também informo que vocês poderão fazer perguntas ao final da apresentação. Então, é só colocar as perguntas aí no chat e eu irei selecioná-las e direcionar ao final da apresentação para que o Dr. Gonçalo possa respondê-las. Dr. Gonçalo Pascoal Álvares, formado em Ciências Biológicas pela Universidade Complutense de Madrid, fez o seu mestrado em Microbiologia e Parasitologia pela mesma universidade, doutorado pelo Departamento de Ciências Veterinárias da Universidade Alfonso X. Dr. Gonçalo tem 25 anos de experiência em biossegurança e biocontenção em instalações de alto risco biológico. Chefe do Serviço de Segurança Biológica do Laboratório Nível 3, do Centro de Pesquisa em Saúde Animal, CISA e NIA, na Espanha. Além disso, ele acumula a função de chefe do Centro de Referência da FAO para a gestão de riscos biológicos. O Dr. Gonçalo tem participado de inúmeros grupos de trabalho com esse tema, como, por exemplo, o Grupo de Trabalho Internacional de Biossegurança Veterinária, Comitê Especial do Grupo de Peritos da União Europeia para a Febre Aftosa, Grupo de Biossegurança da Associação Espanhola de Normalização, o Grupo da FAO, de Especialistas em Biossegurança e Biocontenção. Ele é comitê assessor científico da Rede de Laboratórios de Alta Segurança Biológica da Espanha. Ele atua também no grupo de expertos em saúde pública animal do grupo de Covid-19 da OIE. Foi presidente da Associação Espanhola de Biossegurança, também foi presidente do nosso querido Biogib, Grupo Ibero-Americano de Biossegurança. Dr. Gonçalo contribuiu na elaboração de normas internacionais, como a CWA 15793, que trata da gestão de risco biológico em laboratórios, e da CWA 16335, que fala da competência do profissional em biossegurança, e também da UNI 1714100, que trata do projeto de instalações de contenção biológica nível 3. Dr. Gonçalo já ofereceu mais de 120 assessoramentos técnicos a nível nacional e internacional em biossegurança e biocontenção. Ofereceu mais de 350 cursos e seminários nesse tema e é professor associado da Universidade Nacional de Educação à Distância de Madrid. Tem mais de 50 publicações científicas e recebeu um Prêmio Nacional de Biossegurança e Biocontenção pela Associação Espanhola de Biossegurança e também a Cruz de Mérito da Polícia Municipal de Madrid
por sua atuação agora nas ações de prevenção do Covid-19. E, além de tudo isso, né, Gonçalo é um grande amigo, uma grande pessoa, uma pessoa que tem contribuído fantasticamente com o Ministério da Agricultura do Brasil ao longo de vários anos. O Dr. Gonçalo já teve a oportunidade de conhecer, né, os nossos laboratórios, o LFDA de Campinas, de Pedro Leopoldo, de Recife, não só conhecer e visitar, mas principalmente nos dar aí consultoria, suporte técnico, né, contribuições valiosíssimas para a nossa rede de laboratórios. Então, o Dr. Gonçalo é um amigo do Brasil, é um amigo do MAPA, e, além disso, uma pessoa assim, que tem um caráter esplêndido, sempre muito disposto a compartilhar seus conhecimentos de forma muito altruísta, né? Então, assim, eu não tenho dúvidas que estamos iniciando aqui a nossa série de webinars da SB3. Não poderia iniciar com uma pessoa mais gabaritada, né, do que o Dr. Gonçalo. Então, agradecer ao Dr. Gonçalo pelo seu tempo, pela disposição de estar aqui conosco, e passo, então, já a palavra para ele. Lembrando, então, nós tivemos mais algumas pessoas entrando aqui na transmissão, que as perguntas poderão ser enviadas aí no chat, que nós faremos aqui o filtro, encaminharemos ao final da apresentação. Dr. Gonçalo, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, André. Bom dia ao Brasil, boa tarde da Espanha. En primeiro lugar, espero e deseo que nestes tempos turbulentos e inestáveis todos estejan con boa saúde, así como seus familiares e amigos. En segundo lugar, gostaría de agradecer á Sociedade Brasileira de Bioseguranza e Bioprotesao a confianza en ter miña presenza neste webinar e principalmente a Pedro Pinsfeld e Claudio Mafram e a André Oliveira Mendonça, que é un grande coñecedor do asunto a ser discutido pela súa formación académica, mas tamén porque, como vocês já saben, sofreu durante algúns anos todas as etapas de proyecto, construción e comisionamento de unha unidade NB3, NB4 e en Campinas, São Paulo. Campus que o teve como un director brillante por máis de 10 anos. Por tanto, é unha honra, é un placer estar aquí hoxe con vocês. Ben, para poner la presentación. Ok. Bien. O comisionamento de unha instalación de risco biológico ou, en outras palabras, o teste dos aspectos técnicos, funcionais, jurídicos e organizacionais básicos e máis críticos en bioseguranza e biocontensado debe ser unha práctica obrigatoria al final de unha construción e antes, máis ben despois de súa inicialización. Debe estar incluído na licitación e adjudicación de unha obra constructiva e, aínda máis, é mellor definido se esta instalación é de alto ou máximo risco biológico. É esencial por tres razóns fundamentais. Parece que perdemos a conexão com o Gonçalo. Eu vou sair dessa página para deixá-la mais leve, não sei se isso está pesando algo. E vou entrar em contato com o Gonçalo também. Fallas e de fácil manutenção e operação. Dependendo da actividade, diagnóstico, pesquisa, experimentación con animais, grandes ou pequeños, ou produción de vacinas, a comisión será máis ou menos rígida. Agora, en todos os casos, debe ser acreditado que unha instalación biosegura e seu equipamento crítico só non funciona ben se for realmente seguro. Se deben realizar testes específicos e comisión de evidencias documentarias.
Para que un comisionamento sea correcto, completo e bien aplicado e desenvolvido, debe ser concebida por un equipo multidisciplinar, especializado e composto por arquitectos, ingenieros, técnicos de equipamento de medição, equipo de manutenção, consellero de bioseguranza, técnicos de bioseguranza e, como no, por o gerente. Para a aplicación dos comisionamentos, existen varias normas internacionais establecidas por países de vanguardia en bioseguranza e que son recoñecidas e seguidas internacionalmente. Exemplos deses regulatorios, desas normas son Laboratory Biosafety Guidelines de la Public Health Agency de Canadá, the Design Requirements Manual de la National Institute of Health, aplíquese a proyectos de construcción intra e extramuros financiados pelo el National Institute of Health, de Agricultural Research Service, con el Facilities Design Standard, recoge los requisitos técnicos NCB3, NB3, BSL3, AG y BSL4 en sanidad animal, más dois son as principais a seguir. The Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories en su nueva edición de 2020, y donde se introducen nuevos apéndices en inactivación e verificación, sustentabilidade do laboratorio, bioseguranza en gran escala e bioseguranza de laboratorio clínico, y el Laboratory Biosafety Manual de la World Health Organization de 2004. A intensidade de aplicación de un comisionamento e, por tanto, dos testes ou ensaios a seren realizados parte da realización obrigatoria. Para a aplicación dos comisionamentos, unha vez que ese equipo multidisciplinar ha actuado, existen varias normas internacionais establecidas por países de vanguardia en bioseguranza e que son reconocidas e seguidas internacionalmente. Como ejemplos podemos tener el manual, el Laboratory Biosafety Guidelines de la Public Health Agency of Canada, el Design Requirements National, el manual de la National Institute of Health, la Facilities Design Standard de la Agricultural Research Service, pero las dos más importantes y principales a seguir son el Biosafety Microbiological and Biomedical Laboratories en sexta edición de este año, de Gonzalo, 2020. Perdone, Gonzalo, ¿logras compartir su pantalla? Sí. Que estamos sin los slides. A ver, si soy capaz. ¿Ahora? ¿Está bien? No apareció para nosotros. Ah, sí. Ahora sí, sí. ¿Ahora? Perfecto. Ajá. Ok, decía que... ¿Se me escucha? Perfecto. ¿Se me escucha ahora? Perfectamente. Sí, ok. Decía que los dos regulamentos más, o normas internacionales más importantes a seguir son el Biosafety Microbiological and Biomedical Laboratories en su sexta edición, que es de este año, de 2020, donde hay nuevos apéndices en inactivación, verificación, sustentabilidade do laboratorio, bioseguranza en grande escala, bioseguranza en laboratorio clínico, y el Laboratory Biosafety Manual de 2004 de la World Health Organization. A intensidade de aplicación de un comisionamento e, por tanto, dos testes ou ensaios a seren realizados parte da realización obrigatoria de unha validación de risco. A obrigación está compilada en todas as leis e regulamentos actuais é basada en 5 puntos fundamentais: la identificación de perigo, donde existen diferentes listas de verificación de ayuda para esta identificación, la estimativa de danos, clasificándoos en menores graves, moito graves ou con consecuencias desastrosas ou fatais, a dote de medidas de controle,
de naturaleza técnica, colectiva, protectora o organacional, el mantener un registro en papel o formato electrónico y la realización de validaciones periódicas, una vez que a situación puede mudar por desgaste da instalación debido a pasaje do tempo, má manutención ou mudanza de regulamentos. Para establecer un correcto comisionamento, débense levar en consideración os puntos críticos que aparecen en todas as instalacións bioseguras e, por tanto, aplicar os testes que permiten verificar se esos puntos están controlados. Estos testes deben ser feitos por empresas especializadas externas para non interferir na aplicación dos métodos ou na fiabilidade dos resultados. Os puntos críticos máis vulnerables son en relación aos sistemas de instalacións críticas. Primeiro, geração e manutenção da presión negativa. En segundo lugar, el tratamento do ar, onde os filtros cepa de alta eficiencia son os que estáis sujetos a máis fallas e, por tanto, risco de escape biológico. E terceiro, o tratamento de efluentes seja de tipo químico, térmico ou mixto. Termoquímico é posiblemente el punto máis crítico da instalación biosegura. En relación ao equipamento crítico, os equipamentos de fronteira que deben ser testados periódicamente e, por tanto, incluídos en o comisionamento son os autoclaves, donde se debe verificar la dupla fronteira, el selo biológico, la zona técnica na zona de biocontensado, la esterilización e condensados ou bypass para los reactores, e as cabinas de bioseguranza comprobando su clase o tipo, la situación referente al insuflamento de ar, si este afecta o no a su correcto funcionamiento, os parámetros operacionais establecidos, las distancias existentes entre equipos, portas, pasaje de persoas, etc. Os sistemas de troca, como son el SAS, los SAS Pass-Through, los Airlock o Dan Tank, que son equipamentos fixos de barreira que permiten un tránsito seguro de materiais e mostras biológicas entre dúas áreas de risco diferente. En estos equipamentos, un punto crítico son los intertrabamentos das portas, que poden fallar e permitir a apertura simultánea ou fechamento de estanquidade destas portas. Outro punto crítico en unha instalación biosegura a ser establecido e comisionado son as liñas de fluxo. Unha instalación ben deseñada establece correctamente os menores encontros posíveis entre os fluxos de persoas, materiales, amostras biológicas e residuos. Un error de proyecto ou aplicación correcta de medidas de bioseguranza na funcionalidade de instalación e permitir que esas líneas de fluxo sexan as mesmas. Por tanto, se aprestan a error, poden gerar situaciones de risco debendo ser redeseñadas. ¿Qué tipos de comisionamentos deben ser feitos? A instalación biosegura debe ser verificada antes de iniciar su operación. Este control de verificación incluye áreas diferentes e cada área realizará ensaios diferentes para garantir que a instalación e súa actividade serán seguras. Son necesarios pelo menos 6 tipos de comisionamentos diferentes. Arquitectural, referido a elementos estructurais, de ingeniería, que incluye parámetros físicos de bioseguranza, microbiológico, que trata de la verificación biológica de procesos de destrucción de agentes biológicos, organizacional, que engloba a estructura operacional e funciones dentro de gestão de risco biológico, formativo o de treinamento, que permite avaliar o grau de coñecimiento e especialización do personal especializado en bioseguranza, ben como do persoal científico, técnico e de apoyo, y la conformidad con la legislación y las normas. ¿Se me oye bien? ¿Va bien? ¿Ahora? ¿Ahora va bien? André? Va. Sí, Gonzalo, muy bien. Ok, perfecto. Continúo. Tranquilos. Comisionamento de arquitectura incluye as portas, janelas, paredes e pisos, saídas de tensao eléctrica, tintas de superficie, los drenos, ductos, pasos de parede, sendo os máis importantes pela facilidade de rompimento da contenção, a estanquidade dos ductos e o regulaje das portas. O teste de estanquidade de ducto permitirá a detección
mais uma vez com uma instabilidade aqui na transmissão. Vamos ver se volta já. ¿Otra vez he vuelto o no? Sí, Gonzalo, estamos aqui. Intento continuar. Ben, o teste de estanquidade do ducto permitirá detectar vazamentos, colocando de dous maneiras distintas, colocando a sesao do ducto en unha determinada presao positiva e observando a queda da presao en un espazo de tempo determinado ou a través de la aplicación de agua con sabonete en puntos críticos do conducto para que a presao positiva presente por unha tabulasao en operasao permita a observación de bollas. O teste de estanquidade de espazos ou elementos de barreira arquitectónica como portas, válvulas ou llanelas permite a observación de vazamentos de ar de forma geral onde a sala en presao positiva se inunda de fumasa e os vazamentos de ar xa observados para o outro lado ou con un teste de ponto a ponto aplicando fumo a través de tubos fumigantes no perímetro dos elementos de barreira onde a sala é mantenida en presao negativa ou presao subatmosférica. Os testes de paramentos físicos das instalações e equipamentos de barreira son os máis importantes. Deben ser realizados antes de iniciar a operación de instalación biosegura e periódicamente. Todos os regulamentos nacionais ou internacionais indican que deben ser feitos pelo menos unha vez por ano e cada vez en que se realice unha importante operación de manutención correctiva ou unha mudanza de localización do equipamento. Estos son la presao negativa diferencial, el estado de colmatasao de filtro SEPA, los testes de integridad de caixas de filtrasao, el teste de funcionamiento de cabinas de bioseguranza, el de temperatura de autoclaves y el de temperatura de reactores de efluentes. La presao diferencial é un parámetro físico de bioseguranza fundamental en instalações bioseguras de alto ou máximo nivel. Antes de iniciar a operación da instalación e periódicamente de ser verificada a diferencia de presao existente entre dúas zonas de risco diferente e que a presao se manteña en funcionamento mesmo durante a apertura das portas. É curioso que seca un requisito esencial e crítico, pero que existan poucos regulamentos que establezcan cuál debe ser a presao diferencial mínima entre zonas de risco diferente. O controle de ar volve dúas operaciones para testar. Primeiro, a condensado e funcionamento da montaje do sistema e, en segundo, a condensado dos filtros e caixas de filtro. En relación á primeira, as seguintes operaciones deben ser observadas. Estallos de filtración EPA existentes en laboratorios simples en la salida de ar e en boxes de experimentación duplo y serial, el teste de integridade de caixas de filtración, as válvulas de corte acima e abaixo da corrente que permiten súa sectorización ou isolamento, la posibilidade de descontaminación, la existencia de manómetros que verifiquen la presión diferencial, o grau de entupimento dos filtros, el sistema back-in, back-out, que é muito importante e se verificará que las caixas de filtrasen están equipadas con un sistema seguro de troca de filtro e la existencia de fans interligados. Débese comprobar que os ventiladores de extracción de ar están ligados ou interligados con os ventiladores de sufrimento de ar, de tal forma que parar los primeiros significa parar los segundos e, por tanto, a instalación nunca pode ser colocada en presao positiva. En relación á segunda, a condición correcta dos filtros EPA en funcionamento é esencial. Debe ser realizado un teste de integridade unha vez por ano, cada vez que un filtro sea trocado. Actualmente existen dúas maneiras de verificar o estatus de colmatación dos filtros. Primeiro, a través de partículas geradas artificialmente aquecendo un óleo que é inyectado antes do filtro e monitorizado a porcentaje en que o cruza. E segundo, a través da contaxe de partículas reais que pasan pelo filtro en operación. En miña opinión, este segundo método, é máis apropiado unha vez que monitoriza o estatus do filtro en condiciones reais. Además, el uso de óleos afecta ao estado de colmatasao do filtro e impregna as superficies da caixa. Respecto aos equipamentos de barreira, é esencial a verificación das cabinas de seguranza biológica, autoclaves e reactores térmicos de efluentes.
En el comisionamiento de las cabinas de bioseguranza, pelo menos 5 testes deben ser realizados una vez por ano y cada vez que un filtro é mudado y cada vez que un gabinete é mudado de situación. La verificación del flujo laminar, el contagen de partículas que pasan pelo filtro de ensuflamento e extracción, la verificación de la velocidad de doar y el nivel de iluminación. Respecto a autoclaves de vapor, son equipamentos esenciais para garantir que os objetos sujetos a temperatura atiñen un estado de esterilidade. 2 parámetros físicos son fundamentais, temperatura e tempo. E para monitorizarlos é posible o uso de termopares, como é este caso, ou data loggers. As normas internacionais permiten o uso de ambos. Os reactores térmicos tienen el mismo tratamiento que un autoclave de vapor. Realmente son sistemas de ingresado de vapor directa o indirecta. Y, por lo tanto, son regulados por las mismas normas de los autoclaves convencionales. Moitas instalaciones esquecen o comisionamento e a verificación periódica dos reactores térmicos sendo un punto de más crítico da unha instalación biosegura. Posiblemente o comisionamento microbiológico, o tipo de ensayo máis específico a ser realizado en unha zona biosegura. Tentan demostrar experimentalmente, visual e con total confianza, que os equipamentos destinados a eliminar agentes biológicos patogénicos son eficaces e que os espazos ou objetos que son tratados a través dos agentes físicos ou químicos incorporantes con poder biocida están libres e seguros. Estos son autoclaves, reactores de fluentes, los pass-through, las cabinas de bioseguranza y la descontaminación de espacios. Os testes microbiológicos de autoclaves, reactores térmicos, son feitos con una incorporación de bioindicadores estratégicamente distribuídos na cámara ou carga en unidades suficientes en relación ao volumen. É esencial para determinar que os equipos se comportan correctamente para o que foran concebidos, a destrución de agentes biológicos. Un teste correcto nas validaciones de autoclave que pode ser apresentado no comisionamento inicial da instalación e subsecuentes comisionamentos já en operación é a utilización de indicadores de controles físicos integrados. Deben ser clasificados como clase 5, pois responden a variables de temperatura, presado, tempo e cualidade do vapor como se fosen un bioindicador para que posan sustituir a este. Es este tipo de integradores. Bien, ¿me continuáis escuchando? Sí, Gonzalo, perfectamente. Sí. 5 minutos máis, ok? Da mesma forma que para o comisionamento e descontaminación de espazos, áreas superficies, sexan estes grandes espazos como esclusas, salas ou laboratorios, ou pequenos espazos como pass-through, cabinas de bioseguranza ou caixas de filtración, debe ser comprobado por medio de utilización de bioindicadores. Que os procesos de descontaminación de ser establecidos o equipamento ou de produto utilizado para a descontaminación, súa concentración ou tempo de residencia no proceso é eficaz. Como pode ser certificada unha instalación biosegura? As validacións de risco realizadas juntamente con os resultados dos testes e que constituyen o comisionamento de unha instalación biosegura serán evidencias do bon funcionamento da instalación e constituirá un elemento chave para a certificación. 3 tipos de certificacións poden ser encontrados cualquier que seja a súa actividade. Os emitidos por entidades privadas locais ou internacionais, privadas. Mas você debe tener en mente que a emisión de unha certificación privada non é un documento confiável, embora as normas internacionais teñan sido seguidas, unha vez que pode haber intereses particulares. En segundo lugar, diversos países que, tendo avanzado e desenvolvida a legislación e regulamentos de bioseguranza, dispoen de órganos con capacidade certificadora que emiten documentos de clasificación de instalacións. Mas seu alcance é nacional, sen implicaciones internacionais definitivas, ou seja, unha certificación local ou nacional non significa un recoñecimiento internacional de un estatus de bioseguranza determinado. En tercer lugar, organismos públicos internacionais como a Organización Mundial da Saúde ou Organización para a Alimentación e a Agricultura das Nações Unidas emiten relatorios técnicos que ofrecen conclusións definitivas unha vez que os resultados de seu comisionamento teñan sido verificados.
sobre o status de bioseguranza de unha instalación en conformidade con regulamentos nacionais e internacionais. Resumindo, todos os regulamentos internacionais includen unha fase final de comisionamento. Este comisionamento ten como base a demostración de que os puntos críticos do funcionamento de unha instalación biosegura e os equipamentos son correctos. As validações, cualificações e verificações a efectuar afectará ás instalações, elementos e equipamentos da barreira e será apoiadas na obtención de resultados técnicos e microbiológicos dentro dos intervalos establecidos pelas normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis. Este comisionamento debe ser realizado por empresas especializadas independientes que posúan persoal técnico e equipamentos adecuados. Estará fora das empresas constructoras, instaladoras ou de enxeñería que participarán no proxecto para que non sexan juíces de parte e oferezan confianza nos resultados obtidos. E, finalmente, non existe un modelo de certificación aprobado internacionalmente que clasifique unha instalación biosegura, mas existen órganos nacionais con capacidade certificadora que emiten documentos de clasificación de instalaciones e organismos públicos internacionais que emiten relatorios técnicos con conclusiones definitivas sobre o estatus de bioseguranza. Finalmente, ponía un ejemplo de instalaciones actuales en funcionamiento de diferentes anos de edade en el mundo certificadas internacionalmente, como son el BSL-3, BSL-4 OMS-OIE de Plan Island, Estados Unidos, que es modelo para todos nosotros en sanidad animal, las instalaciones nuevas alemanas de Insel Rins, la isla de Rins, que son BSL-3, BSL-4 OMS y OIE. El BSL-4, por cierto, de Insel Rins, en este momento no está en funcionamiento por una situación no segura de funcionamiento. Esta es la instalación de BSL-3, BSL-3 Plus, OMS y BSL-4I de Valdeolmos, Madrid, donde soy el chef de bioseguranza. Este es el BSL-4 OMS de Lyon en Francia, donde se trabaja actualmente con Ébola o Marburgo. Este es las instalaciones múltiples que dispone el CDC en Atlanta, en Estados Unidos, certificadas y certificadoras de BSL-3, BSL-4 OMS. Y esta última es la tristemente más famosa actualmente, que es el BSL-3, BSL-4 de Wuhan en China, donde se supone, o alguien dice, que escapó de una manera deliberada o no deliberada el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Bien. Moito obrigado pela presente atención e quedo a súa disposición se hai alguna pregunta que eu pueda e sepa contestar. Moito obrigado. Muchas gracias, Gonzalo. Excelente presentación. Creo que fue la primera vez que tuve la oportunidad de dar dos charlas. Perfecto, no hay ningún problema. Gonzalo, una pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre respecto a la importancia de un país como Brasil tener un laboratorio nivel 4? Bueno, yo creo que es fundamental. Es fundamental que Brasil, con la capacidad que tiene, la red de laboratorios que tiene, el nivel de científicos y de técnicos que tiene, disponga de una instalación de nivel 4 donde se pueda no solo hacer diagnóstico, y esto lo dejo aquí en un momento a un lado, porque me gustaría hablar de ello, sino hacer investigación con experimentación animal, es decir, trabajo científico de carácter propagativo con agentes biológicos de máximo riesgo, ¿no? Brasil es el centro en América, ¿no? Es un país de referencia para muchos. No se pueden construir instalaciones de nivel 4 en todos los sitios, sobre todo si no se dispone de capacidad científica, de red científica y de la plata necesaria para luego mantener esta instalación. Entonces, creo que Brasil es un país adecuado para todo esto. Decía que trabajar con agentes biológicos de nivel 4 lo dejaba aparte porque cualquier instalación de nivel 3, OMS o OIE, que quiera trabajar con agentes biológicos del grupo de riesgo 4 en su diagnóstico, como es Ébola o Marburgo, Lassa,
Kinshasa, Congo, Crimea, Machupo, etcétera, puede hacerlo en este tipo de instalaciones. No necesita una instalación de nivel 4 para hacer diagnóstico de agentes biológicos del grupo de riesgo 4. ¿No? Así que será una buena noticia ver un día que Brasil tiene una instalación de nivel 4. En España estamos también en esta misma situación, planteándonos o bien aquí en Valdeolmos remodelar una instalación existente que tenemos de nivel 3+, que es la más avanzada de España, o hacer una instalación nueva aquí, o hacerlo en un nivel 4 en una instalación de salud humana. Perfecto, Gonzalo. Hay una pregunta aquí del doctor Silvio Vale. Él pregunta su opinión con respecto a un eventual escape del virus COVID-19 del laboratorio de China. ¿Qué piensas? Si hay posibilidad que realmente tenga sido un accidente laboratorial. Bueno, en mi opinión, yo creo que no ha sido un escape de la instalación. Es una instalación moderna, segura, validada, comprobada, testada, con buenos técnicos. Conozco alguna parte de esa instalación. Es muy complejo, muy difícil que haya habido una fuga o vazamento, ¿no? Vazamento de la instalación, ¿no? En mi opinión, si su origen es el laboratorio, si fuese su origen el laboratorio, es que se ha producido un escape portando el virus fuera el personal o el equipamiento que haya abandonado la instalación, pero no por una fuga de la instalación. Perfecto. Volviendo al tema del NV4, doctor Paulo Esteves está preguntando si la localización, la ubicación de ese laboratorio tiene que ser preferencialmente, por ejemplo, en una isla, o se puede ser en una ciudad grande, o si debería ser más afastado. ¿Qué piensas con respecto a la ubicación? Bien, la idea inicial, ancestral que hay de la construcción de instalaciones bioseguras es alejarla de las poblaciones humanas lo máximo posible. Pero no es buena idea, no es ninguna buena idea construir una instalación en una isla. Yo he estado visitando por muchos días y me formé hace muchos años en la instalación de Plan Island y me contaban allí que cuando hay temporal, la isla queda incomunicada. La construcción de una instalación de este tipo tiene que ser estratégica, pero no solo en cuanto al lugar nacional respecto a las explotaciones de animales y humanas y la existencia de núcleos humanos, sino que debe de ser estratégica con muy buenas comunicaciones. Esta instalación necesitará que entren muestras, salgan muestras, que lleguen animales y salgan animales, que llegue tensión eléctrica, que llegue gas, que puedan llegar vehículos con aporte de gasoil. Por lo tanto, hoy en día no es tan buena idea alejarlo mucho de las grandes ciudades. Es mejor construir más seguro, garantizando que no haya escape biológico y sobre todo que esté muy bien comunicada, tanto para la llegada de los investigadores como de los servicios. Perfecto, Gonzalo. Una última pregunta con respecto, una vez más, al COVID-19. ¿Qué piensas con respecto al uso sin una evaluación crítica, la liberación, por ejemplo, de gimnasio, de uso de hoteles, restaurantes, transporte público, que muchos gobiernos tienen liberado ese uso, muchas veces sin un criterio técnico científico para eso? No sé si cómo eso tem pasado ahí en España, en Europa, si tiene habido críticas a la manera como el gobierno muchas veces libera el uso de esas instalaciones. Bueno, yo no puedo criticar la acción del gobierno, ni tengo ningún interés en ello. La situación es una situación que ha sobrevenido sin una preparación inicial y muchas veces ya hemos ido aprendiendo de este tipo de distribución de agentes biológicos, o han ido aprendiendo muchas autoridades
en base a cómo iban evolucionando las cosas. Ha habido aciertos y ha habido errores, pero en mi opinión, yo creo que en los ambientes exteriores el control de la situación es muchísimo más fácil porque la ventilación por dilución es un mecanismo de seguridad y a lo mejor se están exagerando las medidas de protección que se tienen en el exterior y, sin embargo, en interiores se han minimizado o se han obviado y ahora se empieza a tener conciencia de ellas. Actualmente, lo que se está recomendando en España es una ventilación natural siempre que sea posible y, si no, la instalación de sistemas de purificación del aire a través de filtros EPA. Y esto es una solución correcta. Si nos fijamos en nuestras instalaciones, el mecanismo que tenemos implantado actualmente y que viene de la historia de la contención biológica es la imposición de filtros EPA a la entrada o, sobre todo, a la salida de aire. Esa es la barrera biológica. Es lógico pensar que en una instalación cerrada donde hay una distribución aérea de un agente biológico, el aconsejar la instalación de filtros EPA, de purificación del aire, sea una buena solución. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Ha habido mucha controversia, por ejemplo, en espacios cerrados como aviones, pero en los aviones se renueva el aire cada 3 minutos y además todo el sistema de filtración de aire del avión es vertical, de arriba hacia abajo y con una recirculación a través de filtros EPA H13 o H14, los mismos que hay en Campinas, los mismos que hay en Pedro Leopoldo, los mismos que hay en muchas instalaciones donde se trabaja con el agente biológico en vivo, ¿no? Por lo tanto, ha habido demasiado barullo, ¿no? Ha habido mucha discusión, pero al final yo creo que se está implantando la sensatez. Ventilación, purificación del aire a través de filtros EPA en espacios cerrados. Ok. Ahora sí, una última pregunta aquí porque quién está siendo el presidente de la SB3, entonces tenemos que hacer la pregunta. Mafra pregunta aquí, ¿qué piensas de la certificación ser hecha por las mismas personas, las mismas compañías que hacen el proyecto, la construcción del laboratorio? Bien. Cuando se termina la construcción de una instalación, de un laboratorio, indudablemente quien ha diseñado y ha implantado las medidas de contención, las medidas de bioseguridad, debe presentar documentación que evidencie que lo que ha colocado funciona y es correcto. Pero este comisionamiento tan particular no es el comisionamiento definitivo que debe presentar la instalación para validar su proyecto, sino que debe de estar sometido a un comisionamiento externo, independiente, por empresas o públicas o privadas que dispongan del personal técnico especializado y que dispongan del equipamiento adecuado. Solo así puede haber garantía de que esa instalación es correcta, porque si no, el comisionamiento hecho por las constructoras o instaladoras puede dar lugar a dudas sobre su idoneidad, a pesar de que se hayan seguido regulatorios internacionales o nacionales. Sí, muy bien, Gonzalo, perfecto. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo, por su colaboración. Tenemos aquí en el chat algunas felicitaciones de personas que sé que usted conoce, como Ricardo Nascimento, como Francisco Hernández. Paula aquí está diciendo que fue muy simpático poner los slides en portugués. Entonces, muchas manifestaciones aquí. Muchas gracias. Su presentación va a estar grabada en nuestra página Facebook de SB3. Entonces, para quien después quiere compartir. Entonces, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos una próxima ocasión. Gracias, André. Gracias a todos los amigos de Brasil. Me quieren mucho, por eso dicen que ha sido fantástico. Espero que no cuelgues en Facebook la primera presentación donde no se me oía, o a lo mejor esa es la buena. Esa es la buena porque no se me oye y entonces no digo ninguna tontería, ¿no? Encantado de colaborar con vosotros. Sabéis que estoy a vuestra disposición. Me queréis mucho. Adoro Brasil.
me encanta falar lo pouco que sé de portugués brasileiro, que es el que más me gusta porque tiene más música que el portugués aquí de al lado de España, ¿no? Y siempre estaré con vosotros y a vuestra disposición para poder colaborar en lo que me pidáis. Un abrazo, abrazos a todos de corazón. Abrazo, Gonzalo. Saludos, abrazo a todos. Chao, chao.